Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha salvado a todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Él ha prometido y ha jurado salvar a toda la raza humana. Él vino desde los cielos a ponerse en la cruz, a ser cargado con los pecados de toda la raza humana. Los pagó todos. Dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por el apóstol Pedro, es decir, fue visto por Cefas, luego por los 12 y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros duermen. O sea, el Señor Jesucristo, cuando le dio la promesa, o sea, Dios, al darle la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 22:18, dice la Escritura que no solamente prometió, sino que además juró. Eso está escrito en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 18. O sea, además de jurar, interpuso juramento. O sea, además de prometer, interpuso juramento el Señor. Prometió y juró salvar todos los seres humanos del mundo. Ahora, para que el ser humano pueda llegar a entender esta salvación tan grande y la pueda llegar a creer y hacerla efectiva para él, la persona tiene que arrepentirse, tiene que convertir su mente, cambiar su mente, modificar su mente, hacer una conversión mental. O sea, tiene que haber metanoia, ¿ya? Es un cambio de mente, cambiar totalmente la mente. Tiene que haber una metástasis en la mente. Es decir, que todas sus neuronas sean limpiadas y irradiadas con toda la palabra del Señor. Porque meta significa arrepentimiento en el idioma griego original. Meta es un cambio. Es como metástasis, como metanoia, como metamorfosis, como metafísica. Es decir, la mente tiene que ser completamente cambiada, escuchando y oyendo la palabra del Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo el Señor, en Lucas 13, del 1 al 5. Si no cambiáis vuestra mente. ¿Y cómo se cambia la mente? Llenándola de la palabra de Dios. Porque ahí el hombre entiende la condición real en la que se encuentra ante Dios, que va a ser una persona moralmente corrompida hasta que se muera. No se verá, el ser humano no se verá como realmente está, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con su alma condenada a la muerte y todo por haber pecado. No se verá así porque no habrá cambiado su mente. La mente humana es como el computador, que le permite al auto, al conductor del vehículo, darse cuenta el real estado en que está el auto, el vehículo. Nuestra mente es aquello que ocupa el alma para que el hombre pueda verse cómo está. Está totalmente corrompido. No importa en la condición en la que el hombre se encuentra en la tierra, si aún está viviendo en la tierra, si Dios, que es infinitamente santo, llega a aparecerse al hombre, el hombre queda hecho polvo, se muere. No hay hombre que vea el rostro de Dios y quede con vida. ¿Y por qué? Porque el hombre, estando vivo físicamente, metido en su cuerpo, está corrompido moralmente. Tenemos nosotros al gran profeta Isaías, cuando él vio al Señor, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy hombre muerto. Entonces ahí vemos nosotros que cuando el ser humano, estando así como estamos nosotros en este mundo, aún viviendo en este cuerpo físico, si se nos apareciera Dios, morimos, porque estamos corrompidos. En nosotros mora el pecado, y morará el pecado en nosotros hasta que nos muramos. Lo que pasa es que para vernos así, tenemos que convertir la mente, cambiar la mente. Tiene que haber arrepentimiento para salvación, metanoia. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que cambien su mente para conocer el real estado en que están y para entender que Cristo les salvó de toda condena, les dio vida eterna. Porque si no se arrepienten, no podrán entender en la condición en la que se encuentran ante Dios. Creerán que ellos pueden hacer obras para ser salvos. Creerán que ellos pueden ser santos. Creerán que ellos pueden guardar los mandamientos. Creerán que ellos pueden vivir una vida en santidad. Creerán que Dios les puede tomar en cuenta su aspecto moral. Y todo el tiempo que el hombre vive en su cuerpo, todas sus obras de justicia para Dios serán trapos de inmundicia. Dice Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Se dan cuenta que el hombre tiene que poner versículos de la Biblia en la mente para poder autopercibirse ante Dios? Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No solamente Isaías, cuando vio al Señor, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, al Rey de los ejércitos, a Jehová. No solamente Isaías, también el santurrón Job, porque Job era un santurrón. Dios, para poder hacer que saliera una confesión de la boca de Job, para que Job cambiara su forma de autopercibirse, Dios lo sometió a un tratamiento a Job, usando a Satanás. Entonces, cuando finalmente termina ese tratamiento que Dios, al cual sometió a Job, en el último capítulo del libro de Job, Job llega a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que al ver el hombre a Dios, dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Soy hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuando el ser humano ve a Dios, cuando el ser humano lee la Biblia, porque cuando lee la Biblia, se devora la Biblia, se pasa tiempo poniendo su vista, sus oídos en la Biblia, empieza a conformar su mente a la Biblia. Y ahora empieza el cambio en la forma de autopercibirse. Por eso que arrepentimiento, el que Dios exige, es metanoia, metanoie, metanoité. Cambia tu mente. Tu mente está defectuosa. El hombre tiene que tomar en cuenta a Dios. ¿Y cómo el hombre toma en cuenta a Dios? Poniendo su vista en la Biblia, todos los días leyendo la Biblia, oyendo la Biblia. En Romanos 1:28 dice, y como a ellos no les apeteció tomar en cuenta a Dios, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El ser humano le place no tener en cuenta a Dios. No lee la Biblia. No respeta la Biblia. No pasa tiempo leyendo la Biblia. Para que la Biblia estuviera ahora en nuestras manos, le costó la sangre a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ha sido un precio tan alto el pagado para que tengamos la Biblia en nuestras manos, para que la podamos leer. Tomar en cuenta a Dios es tomar en cuenta lo que dice su palabra. Y Romanos 1:28 dice, y como a ellos les apeteció no tener en cuenta a Dios, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, no convertida a la verdadera condición en la que tiene que verse el ser humano. Cuando el hombre tiene un auto defectuoso, con muchas fallas, le está fallando todos los mecanismos del vehículo, le fallan los frenos, le falla la dirección, el motor está echando humo por el tubo de escape, no funciona la suspensión,
No funcionan las puertas, no funciona el sistema de combustible, no funcionan las válvulas, no le funciona el radiador, empieza a botar agua, empieza a gotear aceite. Cuando el vehículo está muy defectuoso, pero tiene un computador que también está defectuoso, entonces la sensación que tiene el conductor respecto de su vehículo es que su vehículo está muy bien. No tiene por qué ir a un garage a repararse. No, porque está muy bien. Va a aprobar muy bien la revisión técnica. Porque mi computador me está diciendo que mi vehículo está bien. Lo que tiene que hacer ese conductor es sacar el computador de su vehículo y colocar un computador nuevo que funcione correctamente. Y cuando ocurra eso, el computador le va a arrojar todos los fallos que tiene el vehículo. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Tiene que cambiar su mente, cambiar su computador. Porque si no cambia su computador, morirá como todos los demás. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que se arrepientan, que ocurra cambio, meta, noia, mente, meta, cambio de mente. Ese es el arrepentimiento real que Dios está demandando al hombre. Que el hombre vaya conformando su mente a la Biblia. Y eso va ocurriendo cuando el ser humano va leyendo, oyendo, estudiando, leyendo la Biblia. Porque ahí el hombre verá a Dios. Y no hay hombre que vea a Dios que no se diga de sí: soy un inmundo pecador, en mí mora el pecado, como lo dijo Isaías. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Ahí el profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. También Job, creyéndose que era un santurrón, que guardaba los mandamientos, que él tenía una relación con Dios, Job creía que él conocía a Dios. Pero cuando Dios lo somete a esta angustia tan grande, todo lo que experimentó Job, y que está escrito en el libro de Job, ya cuando termina el tratamiento que Dios le dio a Job, ahora Job dice en el último capítulo, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando una persona empieza a leer la Biblia, solamente la Biblia, no escucha a los pastores, no conforma su mente a los hombres, sino que conforma su mente a Dios. No adquiere convicciones de tercero, sino que adquiere convicción directa, leyendo la Biblia en forma directa. Leyendo la Biblia, solamente la Biblia, poniendo oído solamente a la Biblia, su lectura diaria de la Biblia. No adquiere convicciones de los pastores, de los institutos bíblicos, de los maestros que aprenden en institutos bíblicos. No, aplica su vista a la Biblia, su oído a la Biblia solamente. Entonces ahí empieza a conformar su mente. Ahí empieza su mente a ser cambiada. Y ahora él puede tener una correcta autopercepción de lo que él es moralmente, espiritualmente y judicialmente. Ahora se da cuenta que está muerto espiritualmente, moralmente corrompido, y su alma, por haber pecado, quedó condenada a la muerte eterna, y necesita la salvación de su alma, y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Y cuando el hombre se arrepiente, se reconoce cómo está, porque su mente cambió, ocurrió metanoia, arrepentimiento. Ahora la persona se ve correctamente, realmente cómo se encuentra ante Dios, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, necesitado que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, otra vez nacer espiritualmente, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Y porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 28, 32, y ahora entiende que su alma necesita la salvación. Entonces se arrepiente, puede ahora entender lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora con la mente cambiada. Ahora podrá entender que Cristo le salvó. Ahora podrá creer con todo su corazón que ya Cristo le salvó. Y entrará por Cristo el camino angosto que va a la vida. Porque lo que hizo Cristo en la cruz fue salvar todas las almas del mundo. Nos ha dado la vida eterna. Pero al no creerlo, al no creer el hombre o al ponerlo en duda, se va a convertir en un religioso que estará él diciendo que Cristo le salvó, pero él tiene que hacer algo más. Que la salvación fue por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces estarán procurando entrar y no podrán.
Porque solamente se entra creyendo con fe en que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Que al morir 100% nos vamos al cielo con el Señor. Pero tiene que ser creído con fe, sin dudarlo, sin objetarlo, sin ponerle un pero, sin agregar algo más a lo que ya Cristo consumó por nosotros en la cruz, la vida eterna, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es por eso que Cristo exclamó, consumado es. Todos tienen vida eterna, todos los he salvado a todos. Ahora la condena es por no creer. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz dijo, consumado está la vida eterna que les prometí. Ahora la condena es por no creer en Cristo. Cristo dijo en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Si la condena no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por no guardar santidad, no es por no perseverar, es por no creer que Cristo te dio la vida eterna. Nada más que por eso. Por la boca del Señor Jesucristo está saliendo lo que es la condena. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Nuevamente Cristo cuando resucitó, antes de ascender a los cielos, cuando su cuerpo fue resucitado, estando a punto de ascender a los cielos, Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. No dice el que fuera un pecador, el que fuera un tibio, el que no guardare los mandamientos, el que no perseverare, el que no creyere en el Evangelio. El que no creyere que Cristo murió por los pecados de él y así le salvó y le dio la vida eterna, será condenado. Marcos 16:16. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz te ha salvado a ti, mi querido amigo. Te ha salvado de que tú tengas que ser condenado por tus pecados. Te ha dado vida eterna. Pero para que tú puedas entender esto y creerlo, tu mente tiene que ser transformada. Porque si no vas a dudar, vas a objetar, vas a decir sí, pero tengo que dejar la tibieza, tengo que guardar santidad, tengo que portarme bien, tengo que ayudar al prójimo, cumplir los mandamientos, porque si no igualmente voy al infierno. Vas a estar procurando entrar porque vas a estar dudando. Para poder creer, primero, en la condición en la que estás, muerto espiritualmente, moralmente corrompido, y tu alma condenada a la muerte eterna, tienes que convertir tu mente para verte así. Porque si no mejoras tu computador, vas a creer que tu vehículo está muy bien. Que tú puedes por ti mismo hacer algo para salvar tu alma. Y resulta que tu alma, que está condenada a la muerte, viviendo en un cuerpo lleno de corrupción, donde está la ley del pecado, a tu alma le será imposible, estando muerto espiritualmente, ofrecerle algo a Dios a cambio de que tu alma no sea condenada a la muerte. Solamente cuando Dios te haga tu espíritu otra vez, te lo hagan hacer de nuevo, y pueda tu alma entrar por la puerta estrecha, entrarás aún tu alma viviendo en tu cuerpo. El cuerpo no ha sido transformado. El apóstol Pedro dice, cuando el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Siempre que se habla de la carne, está siendo simbolizada la carne en el Amalek, el enemigo de Israel. No era cualquier enemigo Amalek. Amalek era un enemigo especial porque atacaba al pueblo de Israel mientras iba en su éxodo por el desierto de la tierra prometida, lo atacaba por la retaguardia, Amalek, donde iban los más débiles, donde iban los abuelitos caminando lentos, donde iban los niñitos, los pequeñitos, las mujeres embarazadas, iban en la parte trasera del campamento. En la parte frontal del campamento, mientras iban todo el campamento andando a la tierra prometida, en su éxodo por el desierto, iban los más valientes, los más jóvenes, los guerreros. Pero en la parte trasera del campamento iban los más débiles. Y a ellos atacaba Amalek. Entonces, cuando Dios se refiere a Amalek, dice Dios, tendré guerra con Amalek de generación en generación, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, cuando la persona entra por Cristo al camino angosto, se convierte en un integrante del cuerpo espiritual de Cristo, de la iglesia. Y la iglesia vamos caminando por el camino angosto, en este mundo todavía, rumbo a nuestra Canaán celestial, a la tierra prometida. Pero tenemos el Amalek que nos traiciona, nos hace caer en pecados. El pecado también está simbolizado como la lepra. La carne nuestra como el Amalek, nuestro enemigo, el Amalek nuestro. Esa carne que está en nosotros.
Las inmundicias de la carne, dice 1 Pedro 3:21. Pero el Amalek, que es la carne, está simbolizado aquí en el Antiguo Testamento como un enemigo que atacaba por la retaguardia traicioneramente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Almas salvadas, selladas con el Espíritu Santo, pero aún viviendo en un cuerpo de carne. Ese es el Amalek nuestro, que nos traiciona, nos hace caer en pecados, nos traiciona y nos angustiamos. Y entonces para eso Cristo dejó su sangre, solamente para los que somos la iglesia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado de nuestra carne, que nos hace pecar. Primera de Juan 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Y siempre para la iglesia. Solamente para la iglesia. No para la gente que no ha entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida. Porque Juan está escribiendo a la iglesia. Primera de Juan 1:7, la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, a los ya salvados, a los que creyeron en Cristo que les salvó. Creyeron que Cristo, al morir por sus pecados, les salvó de que ellos tuviesen que ser condenados a la muerte de sus almas por sus pecados. Entonces, a ellos es escrito. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, se está incluyendo Juan, porque Juan ya tenía vida eterna. Y le está escribiendo Juan a personas como él, con vida eterna. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de los pecados que vamos cometiendo porque estamos aún combatiendo contra la carne, con el Amalek espiritual. Amalek, la carne. Dios dijo, tendré guerra con Amalek de generación en generación, todo el tiempo de la peregrinación de mi pueblo a la tierra prometida. La iglesia, todo el tiempo que viva en la tierra, el Amalek, la carne, nos hará caer en pecados. Y cuando caigamos en pecados, tenemos la sangre de Cristo. Padre Celestial, pequé, vi pornografía, Señor. Me embriagué, Señor. No debía haber hecho lo que hice. Le mentí a mis amigos. Cometí mentiras. Me emborraché. Forniqué, Señor. Caí en fornicación, Señor. Mi carne me traicionó. Mi carne me traicionó. Confieso que vi pornografía. Confieso que pequé contra usted, Señor. Apelo a la bendita sangre de Cristo, que es la sangre del pacto, la que limpia de todo pecado, la que hace redención. Hace pasar por alto el enojo. Quítese el enojo, mi Señor, mi Padre. Apelo a la bendita sangre de Cristo, que es el memorial, que da cuenta que yo entré al nuevo pacto, porque es la sangre del pacto para hacer limpieza y redención de todos sus hijos que caemos en pecado. Y el Señor hace redención, deja sin efecto el castigo, se le quita el enojo, porque le recordamos que nosotros le hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos cambiado nuestra mente y hemos creído en el Evangelio. Hemos creído con todo nuestro corazón que somos su pueblo, que estamos en el pacto. La sangre le acuerda a Dios que estamos en el pacto con Él y nos deja sin castigo. Redempio, dejar sin efecto el castigo. Cuando el pueblo de Dios, terrenal, el pueblo de Israel, hizo la Pascua, o sea, tomó un cordero, le quitó la vida al cordero, lo inmoló, y su sangre fue puesta en un pocillo, y con un hisopo fue pintada las puertas del pueblo de los israelitas. Cuando pasó el ángel heridor para matar a los primogénitos, el ángel miraba la sangre y pasaba por alto. Eso es redempio, pasar por alto, dejar sin efecto el castigo. No hay castigo, no hay muerte, no hay ira de Dios para los que son de Cristo. Al apelar a la sangre de Cristo, al recordarle al Padre, apelando a la sangre de Cristo. Soy tu hijo, Padre, soy tu hijo. Apelo a la sangre de Cristo, apelo a la sangre de Cristo. Y nuestro Padre nos deja sin efecto el castigo. Pasa por alto, en quien tenemos solamente los salvados por Cristo. Redención, por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Ahora Juan escribiéndole a la iglesia. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En la Biblia el pecado está siendo simbolizado como la lepra. En Levítico capítulo 25 Dios ordenó,
que cuando hubiera sarpullido en la piel, de lepra, en la piel, en la carne, entonces tenía que declararlo leproso el sacerdote. Y el leproso tenía que exclamar, inmundo, inmundo soy, inmundo soy, inmundo estoy viviendo en un cuerpo de carne, inmundo, inmundo soy inmundo, un inmundo y perverso pecador, con el alma salvada y su espíritu nacido de nuevo, pero viviendo en este cuerpo de carne. Y el verdadero salvado exclamará, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Con una mente transformada, con un computador que permite autoevaluarse correctamente. Tal como Isaías, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo, 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 somos inmundos pecadores, sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario. Lepra, inmundo soy, inmundo el pecado. Y ahora también Job decía él, yo conozco a Dios, yo soy íntegro, no peco contra Dios. Cuando yo conozco a Dios, tengo una relación con Dios. Cuando yo le hablo a Dios, Dios me oye. Pero ahora, cuando Dios le somete a este tratamiento tan terrible, le vino una sarna, Dios permitió que Satanás atacara el ganado de Job, vinieran desgracias, murieron sus hijos. Entonces, al final del capítulo 42 de Job, que es el último capítulo de Job, ahora Job, ya habiendo pasado todo este tratamiento tan angustiante, ahora sí que Job cambia su parecer. Y Job dice, de oídas te había oído. Yo pensaba que te conocía, yo pensaba que era un hombre santo, que guardaba santidad, pero ahora cambio mi forma de autopercibirme. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el hombre ve a Dios en la Biblia, cuando lo ve, lo logra ver, porque el hombre cuando lee la Biblia, ahí ve a Dios y se ve a sí mismo. ¿Y cómo se logra ver el hombre con su mente completamente llena de la palabra de Dios, su mente conformada a la Biblia? Cuando ha ocurrido el arrepentimiento genuino para salvación, el hombre se ve inmundo, depravado, corrompido moralmente. Ve la lepra que está en su carne, el pecado que mora en él. Tal como el apóstol Pablo. Tenemos al profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. ¡Ay de mí! Vi yo al Señor. Vi. Cuando murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado en un trono, sobre un trono alto y sublime. Y dije, ¡ay de mí! Porque he visto al Señor. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, al Rey, Jehová de los ejércitos, al Señor. ¿Cómo un hombre ve a Dios? ¿Cómo lo hace para ver a Dios? Cuando lee la Biblia. Cuando va leyendo la Biblia, su mente va siendo transformada a una nueva mente. Y ahora, con esa mente transformada, ahora vuelve a autoevaluarse. Porque con una mente corrompida, es una mente que tiene todo ser humano, el hombre se autoevalúa a sí mismo que es un hombre bueno, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, porque no le ha hecho mal a nadie, y es un hombre que puede dejar el pecado, sí, con la ayuda de Dios, pero que te estás evaluando con una mente corrompida. Cambia tu mente. Saca tu mente, bótala a la basura y pon una mente nueva en tu cerebro. Haz una metanoia, arrepiéntete, para que te puedas autoevaluar con una mente nueva, que funcione bien. Y ahí tú dirás de ti, soy un inmundo y perverso y depravado pecador, salvado por Cristo, sustituido por Cristo judicialmente, viviendo en un cuerpo de carne que me hace pecar. La lepra, el pecado. La carne, Amalek. Ahora nosotros estamos
en nuestro éxodo, la iglesia, los que entramos por Cristo, la iglesia, los genuinos salvados, en nuestro éxodo por este mundo al cielo, nuestra tierra prometida. Y el Amalek que es nuestra carne, nos traiciona y nos hace caer constantemente en pecados. Y tenemos que ir constantemente lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, para que haya limpieza y redención. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y si en el antiguo pacto la sangre de los toros, los machos cabríos, la ceniza de la becerra, santificaban en orden a la purificación de la carne, porque la carne siempre tiene que ser purificada, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno fue ofrecido sin tacha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Cuando ustedes pecan, sus conciencias les acusan, salvados de Cristo, y se sienten indignos de servir al Señor. Depositen fe en la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que rindáis culto al Dios viviente? Para que no te sientas culpable y te animes a servir al Señor. Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hace redención. Quita el enojo, quita la ira contra tus pecados. Y borrón y cuenta nueva con el Señor para que le puedas servir. Y les anuncies a la gente en la condición en la que se encuentran. Les anuncies el Evangelio para que lo crean y sean salvos como tú. Si tú eres salvo, si has sido salvo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos salvó a todos. Entonces tenemos a Pablo ahora diciendo, miserable de mí, miserable de mí. Entonces cuando una persona cambia su mente, oyendo al Señor en la Biblia, entonces cambia su autopercepción. El apóstol Pablo era un fariseo acá, un religioso. Y él creía que era un hombre santo, merecedor del cielo. Él guardaba santidad, dejaba el pecado, vivía una vida en santidad. Pero el apóstol Pablo, cuando iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, se le aparece Cristo y se convierte el apóstol Pablo a Cristo, pasa de muerte a vida. Y aquí Dios le sumerge el Espíritu Santo a Pablo. Y ahora Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. Antes no la veía esta ley, en mis miembros físicos, de mi cuerpo, de mi carne, que se revela contra la ley de mi mente, la mente transformada de Pablo, había ocurrido metanoia, cambio de mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi Amalek, que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Con una mente transformada, el ser humano puede hacer una correcta autoevaluación de su aspecto moral, que está corrompido moralmente, que va a pecar contra Dios hasta que su cuerpo, donde está la Amalek, muera. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 53, para nosotros los salvados, ¿por qué es necesario que esto corruptible, donde está la ley del pecado, que nos hace pecar a las almas salvadas, este Amalek que produce la lepra, el pecado, ¿por qué es necesario que esto corruptible? Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad, de un cuerpo celestial. Y por eso los que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo que nos hace pecar, pecar y pecar. Queremos que venga Cristo en las nubes y nos llame con su final trompeta y transforme este cuerpo para por fin dejar de pecar contra el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, estemos con vida física, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículos 16 al 18. Romanos 8. Porque toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros, los salvados, los que tenemos al Espíritu Santo, las primicias del Espíritu. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de este cuerpo que nos hace caer en pecados. Entonces, para que el hombre pueda entender en la real condición en la que se encuentra ante Dios,
aquí, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con su alma condenada a la muerte, tiene que cambiar su mente. Y para entender en ese estado que Cristo le salvó su alma por sustitución de condena, que le dio la vida eterna, tiene que cambiar su mente. Por eso que Cristo comenzó su ministerio de salvación demandando estas dos demandas en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, no podrás creer en el Evangelio. Tienes que cambiar tu mente. Primero, para darte cuenta en la condición moral en la que te encuentras. Estás corrompido. Jamás podrás evitar pecar. Para que entiendas que Cristo en la cruz se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que tú los cometerás todo el tiempo que tu alma vive en tu cuerpo. Porque todo el tiempo, que tu alma vive en tu cuerpo. Para que tú entiendas que Cristo en la cruz se tuvo que dejar imputar o cargar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que vive en tu cuerpo. Porque todo el tiempo que tu alma vive en tu cuerpo vas a pecar, hasta que tu cuerpo muera. O sea que Cristo, para salvar nuestras almas de la condena por pecar, que es la muerte, tuvo que dejarse en su cuerpo imputar con los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos, hasta que el cuerpo muera. Porque todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo va a pecar contra Dios, estando aquí en el camino ancho o entrando por Cristo el camino angosto. Aquí también pecaremos. Y para que no nos vea ningún pecado en la eternidad, filtró todos nuestros pecados Cristo en su cuerpo, los cargó todos ahí. Entonces ahora nosotros no nos ve, Dios no nos ve a nosotros, los salvados, ve a Cristo en nosotros. Porque Cristo nos ha reemplazado, nos ha sustituido. Por eso que los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia. Gálatas, carta del apóstol Juan Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta carne que me hace pecar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, haciendo méritos, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió por los pecados míos. En vez de mí, por los pecados de mí. Entonces yo jamás moriré por los pecados de mí. Porque hay alguien que me sustituyó en un juicio de condenación por todos mis pecados. Paralelo a este juicio, simultáneo a este juicio ante el gran trono blanco. Para que yo, que soy creyente en Cristo, no vaya a este juicio, entonces Cristo fue a este juicio, en donde todos los pecados míos le fueron imputados a Cristo. Él se los dejó imputar, para Él pagarlos en vez de mí. Es muy lindo el Evangelio. El Evangelio son maravillosas, buenas noticias de salvación. Ya Cristo nos salvó. Por eso que Pablo le escribe a Tito. Le dice en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, ya nos salvó de ir al infierno. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, procurando entrar por obras, sino por su misericordia. Nos salvó, hecho consumado. En Isaías 53, versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense ustedes que lo está escribiendo 700 años antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, antes de que nosotros naciéramos. Cargó en él. Eso significa que Cristo supo todos los pecados que nosotros íbamos a cometerlos hasta que nos muriésemos. Porque el Señor tiene omnisciencia, presciencia. Tiene el conocimiento de saber todas las cosas, todos los pecados que van a cometer los hombres antes de que cometan los pecados. Por eso dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos, los de toda nuestra vida. Y al pagarlos todos, no los pagamos nosotros. La salvación ha sido por sustitución de condena. El que en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, fue condenado a la muerte, fue Cristo, a la muerte de su alma. Entonces nuestras almas quedan exentas de toda condena, porque todos los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, antes de que nosotros naciéramos en este mundo, anticipadamente los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que Cristo exclamó,
Consumado es la promesa que yo le hice a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo es la simiente de Abraham. Consumado es. Has sido salvado. Ya no tienes que ir al infierno por tus pecados. ¿Me lo crees? ¿Me crees que yo te salvé? ¿Que cuando tú pecas nunca más eres condenado? ¿Me crees esto? ¿O lo tienes en duda? Y para asegurarte, te conviertes en un religioso que estarás procurando entrar creyendo lo que Cristo hizo por ti, más lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer, agregándole algo más a la obra perfecta de salvación consumada por Cristo. Para poder entender el ser humano en la condición corrompida en que se encuentra y que se encontrará hasta que se muera, primero tiene que arrepentirse, tiene que cambiar su mente, la tiene que conformar a lo que dice la Biblia. Porque si el hombre no se arrepiente, morirá como todos los demás. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como todos los demás. Que se arrepientan para conocer la verdad respecto de cómo se encuentran ellos ante Dios. Y conocer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle salvación al alma. Para que el hombre entienda el tremendo sacrificio de Dios. Fue una cosa espantosa lo que ocurrió en la cruz, un pago altísimo en rescate de nuestras almas. Hubo separación entre Dios Hijo y Dios Padre, algo que nunca había ocurrido en la eternidad, ocurrió cerca de la hora novena, en la cruz del Calvario. Fue espantoso lo que... Nosotros no podremos entender esto hasta que nos vayamos al cielo con el Señor. Y ahí el Señor nos cuente de este tremendo sacrificio sustitutivo en favor de nuestras almas. Entonces, mi querido amigo, el arrepentimiento es fundamental. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dice el Señor, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que cambia su mente, la conforma a lo que dice la Biblia. Que por 99 supuestamente justos, porque como está escrito no hay justo ni un uno, Romanos 3:10, pero ellos se creen justos, por 99 justos que no requieren, según ellos, arrepentimiento. No requieren conformar su mente a la Biblia. No requieren cambiar su mente. Todo el tiempo que el hombre no cambie su mente, va a tener una autopercepción moral totalmente errada. Va a creer que él puede guardar santidad, dejar el pecado, que puede cumplir los mandamientos, que se puede ir al cielo por sus méritos. Y no entendiendo que está totalmente corrompido moralmente. Y lo estará hasta que se muera, aquí o se muera acá. Siempre la Escritura ha demostrado que los salvados por Cristo hemos sido muy pecadores, siempre. Los salvados no somos de los trigos limpios, para nada, somos personas malvadas. El Señor Jesucristo le dice a sus creyentes cuando estaba aquí en la tierra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ustedes que son mis hijos, que son hijos del Padre, pidan para su familia el Espíritu Santo y yo se los daré, porque ustedes ya lo tienen. Ustedes ya son hijos del Padre, son salvos. Y si vosotros siendo malos, Iglesia del Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que ustedes se lo pidan? Para su papá, su mamá, sus familiares, a través de la oración de fe. Yo tengo el Espíritu Santo, tengo vida eterna, soy del Señor. Padre Celestial, le pido que usted le dé el Espíritu Santo a mi hijo que todavía no ha sido salvo, a mi papá que todavía no ha sido salvo, a mi esposo que todavía no ha sido salvo. Si vosotros siendo malos, ¡wow! Nunca el salvado será una persona digna estando viviendo en un cuerpo de carne. El cuerpo de carne tiene que ser transformado. Y eso va a ocurrir a través de la muerte o el arrebatamiento. O la resurrección del cuerpo o el arrebatamiento del cuerpo vivo transformado en un cuerpo incorruptible de gloria. Y ahí sí que podremos ser librados de estar pecando contra Dios. En la cruz del Calvario, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Es decir, por la salvación de todas las almas del mundo. Acá, en 1 de Juan, capítulo 2,
Primera de Juan 2, versículo 1 y 2, lo está diciendo el apóstol Juan a la iglesia. Y dice el apóstol Juan exhortando a la iglesia a no pecar, porque la iglesia es muy pecadora. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, dejen el pecado, son tan pecadores ustedes, son tan inmorales, tan corrompidos, dejen de pecar, iglesia, dejen de pecar, son muy pecadores. Estas cosas os he escrito a vosotros que sois de Cristo, a vosotros para que no pequéis. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por los pecados que cometemos nosotros los salvados, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Porque Cristo se dejó cargar en su cuerpo con los pecados de todo el mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo para darles la salvación. Entonces el ser humano tiene que creer que Cristo le salvó. Pero para poder creer, tiene que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Tiene que entender cómo se encuentra él ante Dios, condenado, moralmente corrompido, espiritualmente muerto. Y estando su alma condenada, aún viviendo dentro del cuerpo, puede el alma oír, puede el alma creer lo que está oyendo, puede el alma arrepentirse, el alma, y depositar fe en el Evangelio. Y cuando lo hace, el Señor le hace cambiar su estado espiritual, del espíritu, lo hace nacer de nuevo espiritualmente, y le cambia el estado judicial. Entonces el alma que está condenada a la muerte, ahora tiene vida eterna. Inmortalidad. Pero su estado moral no cambia porque todavía el alma sigue viviendo en el cuerpo. Primera de Pedro 3:21. Aquí es sumergido el Espíritu Santo dentro. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces primero tiene que nacer el Espíritu. Y cuando nace el Espíritu, pasa de muerte a vida, ahí es sumergido el Espíritu Santo. Entonces la persona está viva físicamente, nació espiritualmente de nuevo, con su alma viva, pero viviendo en un cuerpo de carne. Pero por haber nacido espiritualmente, Dios sumerge el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Ha sido sellado con el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida, del cuerpo. Ahora, dice Pedro respecto de este bautismo, primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma de ir al infierno, pero no quitando las inmundicias de la carne. O sea, seguimos viviendo en la carne, en el Amalek. Todavía tenemos lepra. También, en 2 Corintios 5:17, el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque antes estaba muerto espiritualmente. Entonces es una nueva criatura espiritual, le hace nacer de nuevo su espíritu, un hombre interior en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo. Porque antes, judicialmente, el alma estaba condenada a la muerte. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo. Pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne. No se equivoquen. No le hagan caso a los religiosos que dicen que el ser humano puede no pecar más. Pecaremos hasta que nos muramos. Todos. Los que están en el camino ancho hasta que se mueran, y los que estamos en el camino angosto hasta que nos muramos. Todos pecaremos. La diferencia entre nosotros, los salvados por Cristo, porque nosotros somos inmundos y perversos pecadores, como todos los demás, pero que hemos creído que nosotros estábamos condenados por haber pecado. Lo creímos. Tomamos en serio el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el alma que pecare se morirá. Nos vimos condenados, porque leímos la Biblia y cambiamos nuestra mente. Y con una mente cambiada, nos autopercibimos correctamente judicialmente, condenados a la muerte del alma. Nos vimos moralmente corrompidos, que en nuestro cuerpo existe una ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Y que espiritualmente estábamos muertos porque no teníamos contacto con Dios. No teníamos la menor idea a dónde iríamos a parar después de morir. Andábamos en tinieblas. Leíamos la Biblia y no la entendíamos. Nos costaba mucho entender la Biblia. Entonces, cuando nos autopercibimos así, pero con una mente cambiada, ¿verdad? Gracias a la lectura de la Biblia,
Cambiamos la mente, entonces ahora hicimos la correcta autopercepción, el correcto checklist de nuestro estado espiritual, moral y judicial. Entonces cuando nos vimos así, estando muertos espiritualmente, nuestra alma creyó. Por eso que en Efesios 2 dice, y a vosotros estando muertos espiritualmente, pero el alma viva, el alma la que puede oír, el alma la que peca, es el alma la que está llamada al arrepentimiento y a depositar fe en el Evangelio, estando aún muerto espiritualmente su espíritu. Y a vosotros estando muertos espiritualmente, y a vosotros estando muertos en delitos y pecados, os dio vida juntamente con él. Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais acá, muertos espiritualmente, muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, oirán, porque es el alma la que puede oír estando en el cuerpo, aunque esté muerto espiritualmente, es el alma la que puede oír. Oirán los muertos espiritualmente, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, Dios les hará nacer su espíritu de nuevo. Vivirán, pasarán de muerte a vida. Juan 5:25. Todo el tiempo que el alma siga viviendo en un cuerpo, aunque su espíritu haya muerto, puede arrepentirse, cambiar su mente para poder hacer la correcta autoevaluación de su condición en la que está ante Dios, espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y su alma que está viva está condenada a la muerte. Y cuando hace la correcta autoevaluación, el correcto checklist de su estado en que está ante Dios, y el alma cree que Cristo le salvó, porque Cristo nos salvó, entonces la persona entra por Cristo. Dios le hace nacer su espíritu, de nuevo, pasa de muerte a vida. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais aquí, muertos espiritualmente por haber pecado, con vuestras almas vivas pero condenadas a la muerte. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, salvados de Colosas, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, no estando en el pacto con Dios, incircuncisos en la carne, como estaban los israelitas, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que está diciendo aquí el apóstol es tremendamente importante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Los decretos condenatorios, muerte del alma por pecar, muerte del alma, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte, muerte del alma, anulada, anulando los decretos condenatorios. Pero también aboliendo la ley en el aspecto penal. Efesios capítulo 2, versículo 15. Cristo, en su carne, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos de Dios, que cuando uno la infringe peca y su alma queda condenada a la muerte, abolida. Acta de los decretos que exige la muerte del alma por pecar, anulada. Doblemente salvados, con vida eterna. Imposible de ser condenados cuando pequemos. Para poder entender esta salvación tan grande que Cristo consumó para todos los seres humanos del mundo, la persona antes tiene que cambiar su mente para poder hacer la correcta autoevaluación en el estado en que se encuentra. Y para poder creer, porque si la persona no cambia su mente, va a objetar la salvación de Cristo, la va a creer objetándola. Sí, Cristo nos salvó, pero ¿qué? Yo tengo que hacer algo más. Tengo que dejar la tibieza. Tengo que dejar el pecado, si no, no. O sea, objetando la salvación de Cristo, no creyéndola de todo su corazón. De estos tres estados en que todo ser humano se encuentra, en el camino ancho, espiritualmente muerto, moralmente corrompido, judicialmente con su alma viva pero condenada a morir, cambian dos. De estos tres estados cambian dos. Cambia el estado espiritual, nace de nuevo espiritualmente el hombre, y el estado judicial, pero no cambia el estado moral. No quitando las inmundicias de la carne. Y para eso está la disciplina del Padre para con su Hijo que peca, y la sangre que permite limpieza y redención. Dios les bendiga.
¿Qué más puedo decir? El Señor muestra la realidad espiritual, moral y judicial a través de lo que dice el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad. La entrada está liberada. Se entra por la fe, se entra creyendo que ya Cristo te salvó. Sin dudarlo, sin objetarlo, entrando gratuitamente. El precio de la entrada fue pagado por Cristo. Entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, es ancha la puerta. Y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es lo terrible, que el Señor nunca habla de realmente cuántos entran, sino que dice son pocos los que la hallan. Está como un secreto, quiénes realmente de aquellos pocos que la hallan, finalmente lograrán entrar por ella. El Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha. Pero luego el Señor dice, son pocos los que la hallan. No dice, son pocos los que entran por ella. O sea, de esos pocos que la hallan, finalmente, ¿cuántos de ellos entrarán? El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Entrad, no hallad. Entrad. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por aquí, por la puerta estrecha. En Juan 19, Cristo dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. El que entrare, será salvo del infierno. Pero hay que entrar. Entonces el Señor dice en Mateo 7, versículos 13 al 14, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. La perdición es el infierno para las almas, que es una antesala en tormentos en espera del juicio. Ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, el 11 al 15. Y aquí no hay misericordia, todos al lago de fuego. Y muchos son los que entran por ella, entran. Muchos son los que entran, no pocos, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. No que entran, son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Pocos. Pocos los que la hallan. Ahora se trata de entrar, no de hallar. ¿Y cómo se logra entrar? Por la fe. ¿Qué es fe? Que ya Cristo me salvó. Que si yo soy inmoral, pecador, mato, yo violo, mato, me emborracho, Cristo ya me salvó. Él pagó todos mis pecados que yo cometeré hasta que me muera. Yo cuando me muera me voy al cielo, me salvó, tengo vida eterna. Lo creo de todo mi corazón. Cristo me ha dado inmortalidad. Así se entra. Creyendo con todo el corazón, sin dudar, sin objetar. Decir, sí, pero si yo no guardo santidad, entonces no. Sí, Cristo me salvó, pero si yo no persevero, entonces no. Sí, Cristo me salvó, sí, pero si soy un tibio, entonces no, porque me vomita de mi boca. Sí, pero, colocándole siempre peros. Así no se entra. Solamente se halla. Se entra creyendo que ya Cristo te salvó. Que ya te salvó, que te dio vida eterna. Que no tienes que hacer nada o dejar de hacer. Ni hacer ni dejar de hacer. Por eso que la entrada es estrecha. Porque se entra por la fe. Por eso que el camino es angosto. Porque se entra por la fe. Que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escape del lazo del diablo, del engaño religioso de las religiones. Del engaño del mundo. Del engaño de Satanás, el engaño del corazón propio, el engaño de la religión. Entonces ya Cristo a ti te dio la vida eterna cuando Él en vez de ti murió por los pecados de ti. Eso dice el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, firmes, sólidamente agarrados de este anuncio, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído como los religiosos, dudando, a menos que hayáis creído en vano, porque creer dudando, objetando, poniendo en duda, no te sirve, porque tiene que ser con fe. Fe es convicción y certeza absoluta. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió, aquí está el Evangelio, que Cristo Jesús murió por ti, por los pecados tuyos. Todos los pecados tuyos, Cristo los asumió Él,
antes de que tú nacieras y te los pagó antes de que tú nacieras y los cometieras en este mundo. Te los pagó Él en vez de ti. Él fue condenado a la muerte en vez de ti, en vez de tu alma. Y así tú jamás podrás ser condenado a la muerte de tu alma. Ya te salvó Cristo. Él lo hizo por ti, para que tú no fueras nunca a este juicio ante el gran trono blanco. Cristo lo hizo por ti, te salvó, te dio vida eterna. ¿Le crees a Cristo que Él te salvó? Que cuando ahora tú cometes pecado, cualquier tipo de pecado que cometas, nunca más los tienes que pagar tú, porque antes de que tú nacieras y los cometieras, los pagó Cristo antes de ti. ¿Le crees a Cristo la salvación? ¿Se la crees? Pero con todo tu corazón, ¿te sientes completamente certero de que al morir vas al cielo por lo que hizo Cristo por ti? Entonces ahí tú estás entrando por la fe. Solamente así se entra. Que Cristo Jesús murió por, esa palabra por significa sustitución. Cristo en lugar de ti. Cristo tomando tu lugar en vez de ti. Cristo en vez de mí, tomando mi lugar, el lugar mío, para que yo no. Tomando tu lugar para que tú no. Entonces Cristo murió en vez de ti, por los pecados de ti. Esto es evangelio. Esto es evangelio puro. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de usted y los pecados míos, los pecados de nosotros, los pecados de nosotros que se condenan con la muerte del alma. Los asumió Él y su alma entró en muerte, cerca de la hora novena. Y luego de la muerte el Señor volvió a la vida. Y cuando volvió a la vida, su alma entró en su cuerpo, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo supiera, en obediencia a Juan 10, versículos 17 al 18, en obediencia a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dándole cumplimiento a la promesa que Dios nos hizo a través de Abraham, en tu simiente, en Cristo, todos los seres humanos serán salvados del infierno. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 26, Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Entonces cuando Dios está diciendo a Abraham, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos del mundo, es el alma exenta de la condena, que quede con vida eterna, que sea exenta de la condena a la muerte. En tu simiente serán benditas, salvadas del infierno todas las almas del mundo, que era el gran deseo del Señor, porque yo no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. No quiero la muerte del alma de aquel que muere su cuerpo. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cambio de mente. 2 de Pedro 3:9. Y esos deseos tan grandes del Señor se quedaron así nomás, en buenos deseos, se llevaron a cabo completamente y se consumaron en la cruz. Entonces tu alma quedó salvada por el sacrificio de Cristo. Nunca más condena por pecar, nunca más muerte eterna, nunca más pena de muerte para tu alma, nunca más pena de muerte para tu alma por tus pecados que cometas hasta que te mueras. Inmortalidad para tu alma. Segunda de Timoteo 1:10. ¿Qué es lo que dice Segunda de Timoteo 1:10? Pero manifestada ahora la gracia, ¿mediante qué? Mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Inmortalidad para el alma. No para el cuerpo, no para el espíritu, porque no ha sido abolida la muerte para el espíritu, tampoco ha sido abolida la muerte para el cuerpo, quedó abolida la muerte contra el alma. Por la sustitución de condena. Cristo fue condenado a la muerte de su alma en vez de la muerte de nuestras almas. Y nadie, en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte de su alma por los mismos pecados. Nadie paga 2 veces por los pecados con la muerte. Volver a morir. O sea, que yo tenga que volver a ser condenado a la muerte por mis pecados en circunstancias que Cristo en vez de mí fue condenado a la muerte por mis pecados. Ahí está la salvación. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por
los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que una vez resucitado fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego fue visto por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. En el tiempo que estaba Pablo escribiendo, muchos hermanos que habían visto resucitado al Señor todavía estaban vivos. Entonces, dos preguntas, querido amigo. ¿Cristo murió por ti, por tus pecados? ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? ¿Sí o no? ¿Por los pecados que tú siempre lo vas a cometer hasta que te mueras? ¿Porque tú vas a pecar hasta que te mueras? ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? Mi querida alma que me está oyendo, que todavía está en su cuerpo, viviendo en esta vida terrenal. El alma es la que oye. Alma, usted que está oyendo, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Murió acaso Cristo en vez de usted por los pecados de usted? ¿Los pagó Cristo penalmente? ¿Para beneficio de usted? ¿Dándole así Cristo la incondenabilidad a su alma, la vida eterna? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Segunda pregunta. ¿Tiene usted total certeza de lo que le espera después de morir? ¿O todavía no sabe con seguridad lo que le espera después de morir? En Juan 12:35 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. A los creyentes que creímos que Cristo nos salvó, que hemos creído en Cristo. Primera de Juan 5:13, Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En este día domingo, compatriotas chilenos de Chile, porque yo soy chileno, les exhorto a arrepentirse, prestando oídos a la Biblia, llenando su mente de Biblia para que la mente sufra una metástasis, es decir, una irradiación completa de todas sus neuronas con Biblia. Que la palabra de Dios llene la mente, metástasis, metástasis, metamorfosis, que haya una transformación total de la mente, de gusano a mariposa, total, transformación total, que la mente sea completamente convertida, transformada a una nueva mente. Y con esa nueva mente ustedes pueden verse lo inmorales que están, lo corrompidos moralmente, totalmente condenados, muertos espiritualmente, con necesidad urgente de que Dios les salve sus almas, les haga nacer sus espíritus de nuevo. En realidad, el arrepentimiento, y esto es muy importante, permite el cambio de mente, o sea, cuando la persona va conformando su mente a la Biblia, la va conformando, va ocurriendo el arrepentimiento, es lo mismo cuando en un pendrive se saca información o se transmite información, hay transferencia de información a un notebook, a un computador central. Entonces se conecta el pendrive y empieza la transferencia de información. 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, transferencia completa. O sea, el arrepentimiento es ir conformando gradualmente la mente nuestra a lo que dice la Biblia. Se va transfiriendo lo que dice la Biblia a la mente humana. Y la mente deja de estar pensando lo que antes pensaba. La mente deja de estar autoevaluándose erradamente. Ahora entiende cómo está el cuerpo, corrompido. Hay pecado en el ser humano y lo hará, habrá pecado hasta que el cuerpo muera. Por haber pecado espiritualmente muerto, necesitado que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Su alma viva, pero condenada a morir. Y mientras todavía el alma no muera, estando viviendo en el cuerpo, el alma es la que puede oír. Y el alma puede arrepentirse, verse cómo está, cambiar de mente. Y hacer la correcta autoevaluación de la persona. Y creer. Con una mente nueva, ahora sí que se puede entender lo que hizo Cristo y se puede creer. Y ahí la persona es salvada. Porque Cristo nos salvó. El arrepentimiento permite que el alma, ¿ya? El alma, aquí, se vea en el infierno. El alma se ve aquí, en el infierno.
¿Me entienden? O sea, el arrepentimiento lo que le permite al alma que está aquí todavía viva, en la tierra, al ser humano, se pueda verse aquí, en el infierno, liquidado, acá. ¿Ya? El alma aquí, el alma. Totalmente liquidada, muerta, imposible de ser salva. Así tiene que verse el ser humano. El ser humano ya pecó, el alma que pecare morirá. Una vez que el alma pecó, su alma quedó irremediablemente condenada a la muerte. Pero tiene que verse aquí, antes de que vaya aquí. Antes de que el ser humano vaya aquí al infierno, aquí tiene que verse en el infierno. Totalmente condenado. Y cuando se ve así, condenado, porque su mente fue cambiada a una mente que piensa excelente, piensa muy bien, hace una correcta autoevaluación de la condición en la que se encuentra el ser humano. O sea, el ser humano se ve aquí en el infierno. Y cuando se ve aquí condenado, cuando se ve aquí totalmente exento de toda cosa que él pueda hacer, liquidado, no hay nada en lo absoluto que él pueda hacer o dejar de hacer porque está en el infierno, no hay vuelta atrás, pero estando aquí, se ve aquí, entonces mira la cruz y escucha estas palabras: Cristo murió por los pecados de nosotros, Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Y estando aquí, pero todavía estando acá, esas palabras son la salvación para su alma. Y lo cree y entra por la puerta estrecha. ¿Entienden? Cuando la persona cambia de mente, una mente corrompida, la bota, la transforma en una mente correcta, que piensa bien, y hace una correcta autoevaluación de su condición en la que se encuentra el ser humano, porque antes estaba corrompida. Pero ahora la persona empezó a oír Biblia, leer Biblia, y empezó a transformar su mente a lo que dice la Biblia. Metanoia, cambio de mente, se arrepintió. Alcanzó a arrepentirse lo suficiente, a alcanzar la suficiente información bíblica en su mente para darse cuenta que se encuentra aquí, en el infierno, y no hay nada en lo absoluto que pueda hacer estando en el infierno. Pero estando aquí, se ve aquí en el infierno, por el cambio de mente. Y aquí, mira la cruz, donde Cristo, en vez de ti, murió por los pecados de ti, y lo crees y entras por la puerta estrecha. ¿Me entiendes? El arrepentimiento le permite al hombre, con una mente totalmente cambiada, verse en el infierno. Antes de ir al infierno, estando aquí en vida, la mente le permite al hombre verse en el infierno, liquidado. No hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer para salir del infierno, liquidado, pecó, su alma quedó condenada aquí, a ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Pero esta realidad, la tiene que entender aquí, para verse liquidado. Y ahora podrá oír estas palabras. Y esas palabras le darán todo sentido. Estas palabras que dicen que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces yo ya no puedo ir al infierno, porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Los pecados que yo cometo ahora no los tengo que volver a pagar, porque antes de que yo naciera, en la cruz del Calvario, Cristo me los pagó, todos. Entonces yo creo y entro. Entonces el arrepentimiento le permite al hombre, estando aún en vida, verse en el infierno. Y al estar en el infierno está condenado, no hay nada que pueda hacer, nada. Solamente ir al juicio y ser lanzado al lago de fuego. Pero esto lo tiene que entender aquí. Pero para entenderlo, tiene que cambiar su mente. Tiene que haber arrepentimiento, metanoia. Es por eso que el Señor dice, en Lucas 13, del 1 al 5, si no cambiáis de mente, si no os arrepentís, para que te puedas ver en el estado en que te encuentras ahora, ya en el infierno, pero estando en vida todavía, pero ya estás liquidado. Es cosa que mueras y te vas al infierno. Si no os arrepentís, si no cambiáis de mente, si no os arrepentís, si no ocurre metanoia, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso está en Lucas 13, del 1 al 5. Y en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículos 24 al 26, dice que se arrepientan, metanoia, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, que se arrepientan, que cambien su mente,
que transformen su mente para que se hagan una correcta autoevaluación de la condición en la que se encuentran ante Dios, para que eso ocurra, ¿ya? Para conocer la verdad, que se arrepientan para conocer la realidad en la que se encuentran. Y entiendan lo que hizo Cristo por ellos, y lo puedan creer, y así entrar a la salvación. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El mundo entero está bajo el maligno, escribe el apóstol Juan a la iglesia. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el poder del diablo, el engaño maligno, ¿ya? En el lazo del diablo. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás a los que se oponen, Dios les conceda que cambien la mente para que puedan autopercibirse como están correctamente. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, metanoia, para conocer la verdad. Porque si no se arrepienten, no podrán conocer la verdad de la condición en la que se encuentran. Y de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz para poderlo creer. Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que se arrepientan para conocer la verdad. Porque si no se arrepienten, no podrán conocer la verdad. Irán engañados al infierno, engañados por el diablo. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia al mandato a la metanoia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo el tiempo que el hombre se mantenga indiferente al mandato al arrepentimiento, o sea, a leer la Biblia para cambiar la mente, a tener en cuenta a Dios, y el hombre tiene en cuenta a Dios leyendo la Biblia. Todo el tiempo que el hombre se mantenga indiferente al mandato al arrepentimiento y a depositar fe en el Evangelio, entonces el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, seguirá operando en ellos, arrastrándolos al infierno. Arrepentíos en la mente, cambia de mente, conforma tu mente a lo que dice la Biblia, conforma tu mente a lo que dice la Biblia, y no a lo que tú crees de ti, no a lo que te dicen los pastores que dice la Biblia, no a lo que dicen los doctores de institutos bíblicos, no, conforma tu mente a la Biblia, a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá, y tu alma ya pecó, estás condenado, y una vez que estás condenado, estás aquí. Solamente es cosa de tiempo. Entonces, arrepiéntete, cambia tu mente para que te veas condenado, porque estás condenado por haber pecado. Estás corrompido moralmente, jamás podrás evitar pecar. Y tu espíritu murió. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Autopercíbete como estás, pero con una mente transformada. Arrepiéntete. Metanoia. Noia, nous, mente. Meta, cambio. Cambio de mente. Cambia tu mente, y eso ocurre cuando tú tomas en cuenta a Dios. Ahí tu mente deja de estar corrompida. Romanos 1:28. Y como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente corrompida. Dios los entregó una mente reprobada. Mente reprobada. Entonces con tu mente reprobada, como están todos los seres humanos, se ven que no están condenados, Diosito es puro amor, no creo ser objeto de ninguna condena porque no le he hecho mal a nadie. Así pienso yo porque tengo mi mente corrompida. Cambia tu mente, te está funcionando mal tu mente, porque estás en el infierno. Estás en el infierno. Es cosa de tiempo y te vas al infierno. Arrepentíos, y creed que Cristo os salvó en la cruz. Os salvó del infierno. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena de vida a vuestros pecados y a mis pecados. Se despide el inmundo y perverso pecador Ulises Astudillo, sustituido condenatoriamente y judicialmente por Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final. Lo que viene, los que no andan según la carne, según el Espíritu, está agregado por los católicos.
ha sido de inspiración del Espíritu Santo en el versículo 4. Y es el resultado de haber sido salvados, porque al ser salvos es sumergido el Espíritu Santo y andamos por el Espíritu, ya no más por la carne. Aunque jamás podremos evitar pecar. Dios les bendiga.